Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta hora, 3:06 de la tarde en Colombia, y vamos a comenzar esta segunda sesión de este webinar de tamizaje neonatal. Quien estará hoy como expositor es el doctor Rafael Baracaldo, médico patólogo del Laboratorio Clínico Colcán. Mi nombre es Alejandro Bayona. Como director de mercadeo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y pues vamos a seguir recibiendo las personas y las conexiones que están programadas y registradas para este tamizaje neonatal. Es importante mantener unas características de conexión como las que estamos viendo en pantalla. Al ingresar al webinar, las personas que se están conectando, mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Siempre al final de nuestro webinar abriremos un espacio de preguntas y también enviaremos un link para que ustedes puedan registrar su asistencia y así nosotros pues mantener contacto directo con ustedes si tienen alguna pregunta adicional para nuestro especialista o para que ustedes puedan recibir mayor información sobre este webinar gratuito y los que vienen más adelante programados por Laboratorio Clínico Vulcan. Sin más preámbulo, vamos la bienvenida al doctor Rafael Baracaldo, médico patólogo del Laboratorio Clínico Colcán, quien estará hoy con ustedes en este webinar. Doctor Rafael Baracaldo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar hoy acá. Gracias por atender esta invitación y bueno, yo creo que sin más preámbulo empecemos. Listo. El día de hoy les queremos contar respecto a tamizaje neonatal, pero muy enfocado hacia la práctica clínica. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Les voy a contar sobre hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia, déficit de biotinidasa y finalmente de hiperplasia suprarrenal congénita. Si bien las hemoglobinopatías estructurales hacen parte del tamizaje neonatal básico, el día de hoy no las voy a tocar puesto que me parece un tema supremamente importante para poder tratar de pronto en otro espacio como este, dada pues su importancia, dada su extensión, dada todo lo que clínicamente podemos hablar respecto a estas hemoglobinopatías estructurales. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué les voy a contar hoy? Vamos a hablar un poquito de fisiopatología, vamos a hablar un poquito de etiogenia, vamos a hablar un poquito de clínica ya en el paciente como a la cabecera del paciente, digámoslo así. Vamos a hablar un poquito de diagnóstico y finalmente vamos a mencionar algo de tratamiento de estas 6 primeras entidades que tenemos en esta diapositiva. Empezamos con el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es básicamente una disminución de las hormonas tiroideas desde el nacimiento. La hormona tiroidea es crucial para el desarrollo neurológico de cualquier ser humano, hablando de recién nacidos, pero las hormonas tiroideas, lo que es la T3 y la T4, son fundamentales para el metabolismo y para los eventos metabólicos de cualquier ser humano. El hipotiroidismo congénito, si bien mejor la hormona tiroidea es crucial para el desarrollo neurológico, un hipotiroidismo congénito va a resultar en alteraciones intelectuales si no es tratado a tiempo. Tiene una prevalencia mundial aproximada de 1 por cada 2.000, 1 por cada 3.000 casos de recién nacidos vivos. Sin embargo, en Colombia hay un estudio muy bonito desarrollado por la Universidad Javeriana hace un año apenas, 2020, hace un par de años, 2020, donde dice que para nosotros un estudio de prevalencia de frecuencia tiene una incidencia de 1 en 2.183. Entonces, se ajusta con lo que a nivel mundial estamos revisando, estamos viendo. Es bastante llamativo cuando uno entra a estudiar sobre hipotiroidismo congénito, entra a revisar la literatura, que varias de estas señalan al hipotiroidismo congénito como la causa más frecuente de retraso mental que se puede prevenir. Entonces, muchos pacientes terminan con retraso mental, su causa es un hipotiroidismo congénito y es bastante prevenible. O sea, si actuamos a tiempo, si diagnosticamos a tiempo, si tamizamos a tiempo, si manejamos a tiempo, podemos prevenir un retraso mental. El daño depende directamente del tiempo transcurrido desde que se diagnostica, desde que lo notamos, hasta el tratamiento. Aquellos recién nacidos que se detectan y que se inicia tratamiento en los primeros días de vida pueden llegar a alcanzar un coeficiente intelectual normal o casi normal. Es justamente por esto que es la causa más frecuente de retraso mental que se puede prevenir. ¿Qué pasa entonces con este hipotiroidismo congénito? ¿Por qué se nos da? Tenemos 3 entidades o 3 causas, 3 fuentes o 3 tipos de hipotiroidismo, también se puede mencionar el primario, un central y un periférico. El primario, dícese de cuando realmente es la glándula tiroides que todos tenemos la que está fallando. Entonces, fíjense que dentro de esas opciones tenemos
Una disgenesia, una disembriogénesis, o sea, el paciente nació sin tiroides o nació con una tiroides que no está bien formada embriogénicamente hablando. Una ectopia, el paciente tiene un tejido tiroideo por fuera de donde debería estar. Una agenesia, que realmente el paciente nace sin tiroides, 100% tiroides, no hay tiroides. Una hipoplasia, una tiroides pequeña, o una miagenesia, en donde se pudo haber formado un lóbulo, dos lóbulos, o la mitad de la tiroides, pero no en su totalidad. Tenemos también dentro de las causas primarias, cuando la tiroides está bien formada, digamos anatómicamente, estructuralmente, pero en su comportamiento fisiológico no funciona bien. Entonces no me genera las hormonas como me las debe generar. Generalmente puede pasar porque hay mutaciones de los cotransportadores de los electrolitos, del sodio y del yodo. Hay deficiencia de moléculas que van a ayudar a la fijación de la T3 y de la T4 y de su mantenimiento dentro de los folículos tiroideos. Hay defectos de peroxidación y de componentes bioquímicos. Hay deficiencia de las moléculas que ayudan a transportar el yodo, entre otras causas, ¿no? Y tenemos dentro de los primarios también exposición materna a radioyodo, que esta la mencionamos un poquitico más adelante, en un poco más de detalle, mutaciones de los receptores y mutaciones de las proteínas G como receptores de yodo y receptores de las otras moléculas que hemos mencionado. Cuando hablamos de un hipotiroidismo a nivel central, nos vamos ya a sistema nervioso central. Para que nuestra tiroides funcione, necesita que haya un estímulo a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo, sistema nervioso central. Cuando lo que está fallando son estos estímulos iniciales en hipotálamo y en hipófisis, podemos hablar nosotros que la falla es a nivel de centro, a nivel central. Entonces, fíjense, por ejemplo, que hay mutaciones de subunidad beta de TSH. Hablamos aquí de hipófisis, por ejemplo. Deficiencia de TRH. Entonces ya estamos mirando qué sucedió. Pasó algo a nivel de hipotálamo, pasó algo a nivel de la unión hipófisis-hipotálamo. Resistencia a la TRH por parte de la hipófisis. Entonces fíjense que central, sistema nervioso central. Y el periférico es cuando funciona bien el hipotálamo, funciona bien la hipófisis, funciona bien la glándula tiroides, pero lo que produce esta glándula tiroides no es bien recibido por los órganos periféricos, por los tejidos, generalmente debido a una resistencia a las hormonas tiroideas. Entonces, un paciente con hipotiroidismo congénito puede tener cualquiera de estas causas, sí. Puede ser una primaria, en donde la que falle sea la tiroides, bien sea porque o no se formó bien estructuralmente, o no existe la tiroides, o existe, pero su funcionamiento no es el adecuado. Unas causas centrales, en donde su cerebro, su sistema nervioso central, no es el que está funcionando adecuadamente, o funciona bien el sistema nervioso central, funciona bien la tiroides, pero a nivel periférico algo está sucediendo con estas hormonas tiroideas. Es supremamente importante en hipotiroidismo congénito mencionar esta particularidad o esta entidad, y es el hipotiroidismo transitorio. Como su nombre lo indica, es un hipotiroidismo que, si bien es congénito porque el niño nace con esta afección, puede ceder con el paso del tiempo. Generalmente estas son las causas que podemos encontrar: deficiencia de yodo, que en la gran mayoría de los eventos, la gran mayoría de los casos, es por una mala dieta por parte de la madre, por un déficit dietario de yodo por parte de la madre, que naturalmente el feto recibe así también y nace el niño, el recién nacido, con una deficiencia de yodo. Transferencia materna de anticuerpos, pacientes, mujeres que en su estado de embarazo o previo a él estaban teniendo algunas alteraciones o estaban teniendo anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos antitiroideos pueden hacer un paso transplacentario y eventualmente afectar al niño, afectar al feto y al recién nacido. Exposición fetal a drogas antitiroideas, entonces la paciente con hipertiroidismo que está en manejo con metimazol, con propiltiuracil o con algunas de estas drogas antitiroideas, puede haber un paso transplacentario y eventualmente afectar al recién nacido. Exposición materna a componentes yodados, exposición neonatal a componentes yodados. Por ejemplo, como para ejemplificar este asunto, la materna que recibió por X, Y o Z circunstancia una evaluación de un ATAC, de una imagen diagnóstica con un medio de contraste yodado, puede haber un paso también hacia el feto, hacia el recién nacido, eventualmente generando afectación. Hemangiomas hepáticos. Los hemangiomas, por definición, son unas lesiones de aspecto neoplásico de origen vascular.
Entonces son muchas estructuras vasculares, muchos vasitos que confluyen y forman la lesión. Eso es un hemangioma. Pero ¿qué particularidad tienen estos hemangiomas en el hígado respecto al hipotiroidismo congénito? Lo que sucede es que los hemangiomas hepáticos generan o pueden llegar a producir grandes cantidades de unas enzimas que son las deyodinasas, que son las que fisiológicamente tenemos nosotros y quitan parte de yodo de las moléculas tiroideas, de las hormonas tiroideas, pero esto lo produce en cantidad excesiva. Esto nos va a llevar a que el paciente se comporte como un hipotiroidismo. Naturalmente se trata el hemangioma y el eje hipotálamo hipófisis tiroides vuelve a su condición normal. Y por supuesto, mutaciones como estas dos que mencionamos acá. ¿Cómo podemos entonces nosotros clínicamente tener la sospecha de un hipotiroidismo congénito? Esto que les estoy presentando acá en esta diapositiva es la clasificación del Letarté. Me disculpan la pronunciación con el nombre. Es una clasificación que ya tiene unos años, donde pone unos signos y unos síntomas clínicos y le da un puntaje y respecto a esa sumatoria total de los puntajes puede clasificar al paciente como sospechoso de un hipotiroidismo congénito o puede ser descartado. Ustedes se fijan que hay dos columnas, una columna A y una columna B. La columna A es la clasificación original, el puntaje original que el doctor Letarte le dio en 1980. La columna B es una clasificación de un Letarte modificado, donde vemos cómo se modifican los puntajes. Y actualmente, si bien hago la aclaración, esta tabla, esta clasificación no es tan sensible clínicamente como se quisiera, puede ayudar, puede dar ciertas luces, pero pues no es 100% como, de sensibilidad como uno quisiera. Ha habido modificaciones a lo largo del tiempo. A hoy, las clasificaciones que ustedes pueden encontrar, las modificaciones del score, generalmente me va a dar un puntaje de 1.5 y 1.5 para piel seca áspera y fontanela posterior y uno de 3 para la facies típica del hipotiroidismo congénito y el resto de los ítems me da una unidad, un punto. Cuando se realiza esto, se verifica si la paciente es de sexo femenino, si la gestación duró más de las 40 semanas, si la ictericia, que es la coloración amarillenta de mucosas y de superficies mucocutáneas, está presente, un peso mayor a 3.500, hernias umbilicales, problemas de succión, hipotonías, el paciente que no puede tener su tono postural adecuado para la edad que tiene, para el recién nacido, estreñimientos, una macroglosia, que es una lengua grande, a veces de gran tamaño, que incluso protruye a través de la boca por sí sola. Inactividad, entonces el bebé que duerme y duerme y duerme y duerme y cuando llora, llora como pasito y el llanto es ronco, puede dar punto. La piel moteada, la piel marmorata, que es una piel que pareciera que tuviera como una especie de manchas para que se entienda la idea, que son básicamente por unas dilataciones vasculares que la podemos ver, la piel seca y áspera, una fontanela posterior mayor de 0.5 milímetros cuadrados y la fases típica que ya se las voy a mostrar. Estos son los 14 ítems de esta clasificación. Miremos ahora esta imagen. Y esta imagen es característica de un niño con hipotiroidismo congénito. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en las facies, en el rostro, podemos ver que, o bueno, antes de eso, vemos que la coloración de la piel es como amarillenta. Si bien la imagen, pues sí gustaría que tuviera un poco más de definición, si se logra ver que tiene una piel con una coloración amarillenta, eso puede ser una ictericia. Aprovecho y menciono aquí que generalmente la ictericia que puede llevar a sospechar que el paciente esté con hipotiroidismo congénito es una ictericia que se prolonga más allá de 2 a 3 semanas. Eso es un dato supremamente importante porque ictericias neonatales hay un montón, tanto fisiológicas como patológicas, pero para este caso de el hipotiroidismo congénito, más de 2 a 3 semanas. La coloración amarillenta la vemos aquí. Volvemos aquí a las facies, a la cara, al rostro. Es una facies que se ve, un rostro que se ve abotagado, se ve edematoso. La macroglosia con la protrusión de la lengua, que incluso el niño tratando de tener la boca cerrada, hay una apertura oral, así sea incipiente, que permite que protruya la lengua. Tenemos aquí a este nivel una hernia umbilical. Sí, entonces fíjense que hay características que pueden darnos un puntaje en el Letarte interesante que pueden llamar la atención para pensar en un hipotiroidismo congénito. Recordemos o reitero, el puntaje para el Letarte es superior a 4 puntos. Cuando da más de 4 puntos en esta clasificación que les he comentado, hay una sospecha bastante importante, a pesar de la falta de sensibilidad de esta tabla, de que sea o que estemos enfrentados a un hipotiroidismo congénito.
¿Qué hacemos entonces cuando tenemos la sospecha? Una exploración clínica, una anamnesis personal, familiar, conocer cómo estuvo el embarazo, cómo estuvo el periodo gestacional de la madre, qué eventualidades tuvo en sus controles prenatales, qué medicamentos consume, qué enfermedades tiene pregestacionales y prenatales, etcétera, etcétera. Pruebas complementarias en sangre, por supuesto, la TSH, ¿cierto? La TSH neonatal, complementamos con T4 libre, confirmamos con la T4 libre, eventualmente una T3 también podría ser de utilidad. Y quiero que miren este, donde tengo el puntero láser señalado, es supremamente importante. Esta es la determinación de la tiroglobulina, perdón. La tiroglobulina generalmente en los adultos se utiliza como un marcador tumoral. En este caso, para los recién nacidos, cuando se solicita la tiroglobulina es porque queremos determinar si hay tejido tiroideo en este neonato o si tenemos ausencia de tejido tiroideo. La tiroglobulina es una molécula que dentro de la tiroides ayuda a que esté fijada a ella o esté ligada a ella la T3 y la T4 y permanezca en el coloide dentro del folículo tiroideo listo para ser utilizado en el momento que se necesite. Si no tenemos tiroglobulina en un recién nacido, la probabilidad que no tengamos glándula tiroidea es bastante alta. Entonces, ¿pueden llegar ustedes a tener algún paciente recién nacido en el que se le soliciten tiroglobulina? Por supuesto que sí. Anticuerpos antitiroglobulina también, incluso antitiroideos, también los podemos ver ahí, los podemos tener presentes. Yoduria, revisamos si hay exposición de yodo, por lo que comentábamos anteriormente, exposición materna o neonatal de yodo. Y tenemos pruebas de localización mediante técnicas de imagen, donde mediante este isótopo, TC99M, hacemos una gamografía tiroidea para evaluar cómo está estructuralmente y dónde está ubicado el tejido tiroideo como tal. Y podemos ahí empezar a descartar, como veíamos en un par de diapositivas anteriores, el hipotiroidismo congénito secundario a una causa primaria por alguna agenesia o disgenesia de esta glándula tiroidea. ¿Cuál es el manejo? El manejo es netamente suplencia hormonal, netamente suplencia con levotiroxina. Se hace una suplencia, unas dosis, por supuesto, diferentes a las que uno puede conocer para los adultos. Sin embargo, si encuentra uno en la literatura y ve uno eventualmente en la práctica que lo que hacen con la levotiroxina es que la muelen y la tratan de diluir, bien sea en leche materna, puede ser bastante útil, y la dan al paciente media hora a una hora antes de la primera comida, algo muy similar a lo que conocemos del manejo de hipotiroidismo para los pacientes en otra edad. Perfecto. Continuamos con la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, generalmente está dada por mutaciones en el gen CFTR, que básicamente es el regulador de conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Eso es lo que traducido al español quiere decir esta sigla. Sus mutaciones son en el brazo largo del cromosoma 7 y este gen en particular me va a codificar para unos canales en la porción apical de las células para el traspaso, para el paso de cloro y bicarbonato, principalmente en células glandulares. Si bien este gen se han descrito cerca de 2000 mutaciones, hay menos de 150 según la literatura pues, más actual. Eventualmente, a medida que pasa el tiempo, se van descubriendo más y más y más, pero hasta este momento hay menos de 150 que pueden generar algo de hallazgos clínicos, algo de enfermedad, algo de patología. Para Colombia, tenemos una prevalencia de fibrosis quística de 1 en 8.297 casos. Listo. ¿Cómo entonces, o qué es, o cómo se comporta, o qué pasa con esto de la fibrosis quística? Tengo esta imagen acá inicial, en donde tenemos una glándula, esto es una glándula submucosa, tenemos un epitelio cilíndrico ciliado muy sugestivo de vía aérea, ¿sí? Y tenemos aquí arriba, unas células caliciformes, aquí asociadas también con el epitelio respiratorio, y tenemos aquí arriba ya lo que vendrá siendo la vía aérea como tal y el moco. Hace la imagen aquí afortunadamente una ampliación de estas células epiteliales y nos muestra un canal, que es el que codificó anteriormente el CFTR, y este canal lo que va a hacer es que me va a ayudar al traspaso
apical hacia la superficie, hacia el luminal de cloro y de bicarbonato. Este cloro y este bicarbonato en condiciones normales, esto es una glándula de un paciente sano, una glándula de un paciente normal. En condiciones normales va a ayudar a que el pH del moco esté adecuado, a que la liquidez del moco y las fases de este moco de vía aérea sean las adecuadas para que estas cilias de las células apicales, la apical de las células pueda mover lo que son microorganismos, mover contaminantes, mover sustancias externas, extrañas, no permitir que hayan procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces en la fibrosis quística? En la fibrosis quística tenemos la mutación del CFTR, no me va a codificar para este receptor de cloro o perdón, transportador de cloro y de bicarbonato. Por lo tanto, el moco que vamos a tener en estos pacientes de fibrosis quística en los órganos donde tienen epitelio glandular, que son un montón en el cuerpo humano, es un moco, perdón, espeso, un moco difícil de limpiar para las cilias. Eventualmente las cilias también empiezan a presentar alteraciones para moverse. Vamos a tener un medio proinflamatorio, un medio donde las infecciones van a estar a la orden del día y como se ve aquí en la imagen, este moco verde, pesado, difícil, con neutrófilos, incluso con algunos microorganismos de tipo aparentemente bacteriano. Esto es lo que sucede en la fibrosis quística. Les comenté en la diapositiva anterior que es o sucede en los órganos donde tenemos epitelio glandular. Entonces, si bien el pulmón es un órgano supremamente importante para tener o para prestarle atención especial en la fibrosis quística, vamos a tener pacientes también con alteraciones a nivel de páncreas, a nivel de senos paranasales, a nivel incluso urinario, a nivel gastrointestinal. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta diapositiva. Miremos primero el dibujo de la izquierda, de la izquierda de las pantallas, en donde tenemos a nivel pulmonar que vamos a presentar o que van a presentar los pacientes con fibrosis quística, infecciones bacterianas y fúngicas o micóticas recurrentes, bronquiectasias, neumotórax, hemoptisis, fallas respiratorias eventualmente. Vemos también que a nivel de mucosa nasal, mucosa respiratoria, sinusitis crónicas, pólipos nasales de tipos inflamatorios, a nivel hepático, la ictericia también puede estar presente, eventualmente pueden hacer eventos cirróticos, insuficiencias pancreáticas exocrinas, pancreatitis, diabetes relacionada con la fibrosis quística, justamente también por las alteraciones glandulares y de los conductos a nivel pancreático. Podemos tener un hilio meconial, o sea, una disminución de la motilidad intestinal en estos pacientes, alteraciones, por supuesto, del cloro, alcalosis metabólicas hiperclorémicas, y también incluso podemos llegar a tener alteraciones en cuanto a fertilidad, se habla, como es la ausencia bilateral de la vas deferens congénita a nivel testicular. Entonces, fíjense que los órganos donde puede haber un epitelio glandular fácilmente puede ser afectado por la mutación en el CFTR que me va a codificar para el transportador de bicarbonato y cloro. Hay algunos otros pacientes que eventualmente el caso se puede llegar a presentar en el que tenemos un screening, un tamizaje positivo, pero el paciente a primera vista no pareciera tener una clínica de fibrosis quística, no pareciera nada, pareciera estar completamente sano. Esto puede llegar a presentarse, de hecho, tiene unos nombres, ¿sí? De hecho, tiene unos nombres tanto en las diferentes escuelas que podamos tener nosotros de fibrosis quística. Por ejemplo, se llama en la escuela americana el síndrome metabólico asociado a fibrosis quística, como por dar algún nombre. Es una entidad que, si bien no es muy común, es importante tenerla presente, porque el paciente, así en este momento del diagnóstico no tengamos nada, eventualmente puede presentar algunos trastornos relacionados con CFTR. Y fíjense que ya no le damos el nombre de fibrosis quística como tal, sino trastorno relacionado con CFTR. Y entonces el paciente también tiene alteraciones en vías respiratorias, tanto altas como bajas, alteraciones pancreáticas. En este caso es una mujer, entonces fíjense que hay anormalidades del moco cervical, colangitis esclerosante primaria, ¿cierto? Y por supuesto en los hombres también similar, la ausencia de la vas deferens. Con el paso del tiempo, un paciente con fibrosis quística puede presentar complicaciones multifactoriales. Podemos tener tanto de alteraciones de origen del orden mental,
como incluso multiresistencia bacteriana, también puede estar, microorganismos con multiresistencia o con resistencia a múltiples fármacos, eh, neoplasias malignas gastrointestinales, o sea, todo esto ya es cuando la cronicidad de la fibrosis quística es bastante importante. Hay entonces unos criterios clínicos, diagnósticos, que son convencionales para la fibrosis quística. Estos son los que les quiero presentar el día de hoy, los que les quiero comentar. Generalmente se habla en la literatura que con uno de estos, en un recién nacido, por supuesto, hay una sospecha grandísima de una fibrosis quística. El hilio meconial, una diarrea y una falla en el crecimiento, infecciones respiratorias recurrentes por ese moco espeso en vía aérea que es literalmente caldo de cultivo para infecciones, pólipos nasales en un recién nacido, prolapsos rectales en recién nacido, bueno, la infertilidad masculina, que esa eventualmente se evaluará con el paso del tiempo, una depresión de electrolitos, ¿sí? O un diagnóstico de una fibrosis quística en un hermano o un screening test positivo, más una evidencia por laboratorio de una normalidad en CFTR. Realmente aquí ya sería mucho más diciente el asunto, ¿no? Disfunción de canales de cloro y mutaciones conocidas causantes de enfermedad en cromosoma 7, que es de donde se desprende esta mutación para el CFTR. Es básicamente ya puesto al español y un poquito más ordenado lo que veíamos en la diapositiva anterior. Hay dos fenotipos de fibrosis quística. Está la fibrosis quística clásica y la no clásica. Fíjense que si uno rápidamente le echa una miradita a estos cuadros y a estos síntomas y signos, mejor que nos ponen acá, son muy similares. ¿En qué me cambia a mí? ¿En qué me va a cambiar la situación aquí? La fibrosis quística clásica, vamos a tener mayor prevalencia de diabetes y concentraciones de cloro en sudor mucho más altas. En la fibrosis quística no clásica vamos a tener una pancreatitis mayor que en la clásica, no vemos la diabetes que esté como tan reseñado y vamos a tener unas concentraciones de cloro o de electrolitos en sudor más bajas con respecto a el fenotipo clásico. Importante también conocer esto. Eventualmente vamos a estar enfrentados a un test de electrolitos en sudor. Entonces, conocer que pueda que el paciente tenga concentraciones elevadas y pueda pertenecer a un fenotipo o tenga unas concentraciones no tan elevadas y pueda pertenecer a otro fenotipo. Y en cuanto a manejo, ¿qué hacemos entonces con estos pacientes de fibrosis quística? Esta imagen es excelente. Esta imagen nos dice o nos muestra cada una como de los problemas principales y cuál es la solución que podemos tener. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el defecto del CFTR, hay unos potenciadores donde literalmente cogen al receptor, al transportador y lo ponen a funcionar mucho mejor. Hablo de esto de manera muy escueta para que se pueda entender la idea claramente. El potenciador lo que va a hacer es que pone y potencia este receptor o este transportador de cloro y bicarbonato y eventualmente el cloro y el bicarbonato van a empezar a traspasar por apical de la célula hacia la lumen, hacia el luminal y vamos a tener una disminución de esas alteraciones del moco. Hacia la inflamación, antiinflamatorios, ¿cierto? Los antiinflamatorios comunes, ¿cierto? Y otros que, por ejemplo, este es un macrólido, la citromicina, pero que tiene unas propiedades de moduladoras del sistema inmune, que puede funcionar como antiinflamatorio eventualmente, también es utilizado para las infecciones recurrentes, entonces antibióticos inhalados, por supuesto, hay que estar muy atento de la resistencia microbiana, de la polirresistencia, el germen, si se puede identificar, si se puede cultivar, si se puede conocer, muchísimo mejor, pero también se utiliza para la obstrucción del moco, las terapias mucolíticas para disminuir ese grosor, ese espesor del moco, ponerlo más líquido, diluirlo más y poder que sea más fácil para expulsar para el paciente. Y de igual manera las soluciones salinas hipertónicas también me van a ayudar a que ese moco esté más hidratado y por supuesto más líquido. Tenemos entonces acá, para poder hablar del diagnóstico, el screening. ¿Cuál es el screening que tenemos nosotros? El tripsinógeno inmunorreactivo. ¿Por qué tripsinógeno? El tripsinógeno es una molécula pancreática, principalmente, que eventualmente a nivel
de sistema digestivo, a nivel de colon, a nivel de intestinos, va a ser transformado hacia tripsina, ¿sí? Esto es netamente pancreático. ¿Qué sucede en la fibrosis quística? Para que podamos entender por qué utilizamos ese tripsinógeno como screening. Como les comentaba el moco espeso que se va a acumular y va a empezar a tapar esas glándulas, en en el páncreas sucede lo mismo con las glándulas pancreáticas. Hay secreción de mucina, hay secreción de moco con todas estas alteraciones que ya les he venido comentando que tiene este moco. Es moco espeso, un moco que tapa las salidas de los conductos glandulares y eventualmente al tapar estas salidas de conductos glandulares, el tripsinógeno no puede ser liberado hacia intestino. Y el tripsinógeno empieza a acumularse y eventualmente hace un paso hacia torrente sanguíneo y es por eso que el tripsinógeno elevado como screening de fibrosis quística puede dar una luz bastante grande. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con tripsinógeno inmunoreactivo positivo? Bueno, una opción bastante interesante, bastante importante, bastante utilizada y con una sensibilidad y una especificidad bastante buena es el test de electrolitos en sudor, donde vamos a estimular que el paciente literalmente sude con un estímulo, valga la redundancia, de pilocarpina y vamos a evaluar qué tantos electrolitos encontramos en este sudor. Y menciona la literatura por si de pronto ustedes bien curiosos, se ponen a revisar artículos, ha mencionado últimamente algo de la diferencia del potencial transepitelial. Esta diferencia del potencial transepitelial básicamente es un test electrofisiológico que mide cómo están funcionando los receptores CFTR, los transportadores CFTR. Lo que hace es que busca un umbral eléctrico, o sea, si bien en la fisiología humana lo que son los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera, hacen potenciales eléctricos y a través de esos potenciales eléctricos funcionan muchos sistemas y muchos órganos de nuestro cuerpo. Aquí lo que se quiere ver justamente es ese potencial transepitelial hacia dónde se puede dirigir, hacia dónde se ve, y eso a través de un electrodo hacen la medición para evaluar qué tantos electrolitos estamos teniendo en un lado del epitelio y qué tantos electrolitos estamos teniendo del otro lado del epitelio. Esta es la diferencia del potencial transepitelial, así explicado de manera express. Por supuesto, esto tiene un fundamento teórico bastante amplio, pero lo que a mí me interesa el día de hoy es que lo conozcamos, conozcamos el concepto y nos llevemos una idea de cómo es que funciona este potencial transepitelial. Bueno, ¿cómo nos comportamos entonces o cómo se comporta esta fibrosis quística a nivel mundial? No me voy a detener mucho en el resto del mundo. Digamos que aquí está la tasa de detección de esta fibrosis quística. Esto es 2021, esta gráfica. Y vemos que Colombia, nos encontramos acá en Sudamérica, 60 al 69% de una tasa de detección de fibrosis quística. Si bien uno podría decir, porcentualmente hablando, sí, es aceptable, lo ideal es llegar mucho más arriba, ¿sí? Justamente por eso es que el gobierno nacional se ha puesto en esta tarea del tamizaje neonatal básico, el tamizaje neonatal casi que obligatorio para los neonatos de ahora en adelante, y la idea es que eventualmente, con el paso del tiempo, en un futuro no muy lejano, nosotros estemos en estos colores azules, en estos colores verdes, mucho más arriba en cuanto a detección de fibrosis quística a nivel nacional. Listo, pasamos a la fenilcetonuria, un error congénito del metabolismo de la fenilalanina como aminoácido. También esta enfermedad la van a encontrar ustedes como deficiencia de fenilalanino hidroxilasa, la van a encontrar eventualmente como hiperfenilalaninemiia. Tiene una incidencia a nivel global de 1 en 10.000 casos. En Latinoamérica hablamos de 1 a 20.759, 1 a 23.518. Entonces, fíjense que es una incidencia mucho menor aquí en Latinoamérica con respecto a nivel global. Una frecuencia de portadores de alrededor del 2% en la población general. Y en este cuadro me detengo un segundito para hacer una aclaración. Dice el cuadrito, sus formas menos severas son referidas como hiperfenilalaninemia, moderada, leve o benigna. Resulta que clínicamente, y ustedes van a encontrar mucha literatura donde puedan ver estas diferenciaciones, cuando se habla de fenilcetonuria, estamos hablando del cuadro más severo, la hiperfenilalaninemia severa. Cuando hablamos de moderada o leve, simplemente dejamos la PKU, la fenilcetonuria para los severas, y aquí nos referimos a hiperfenilalaninemia, moderada o leve, que en otros lados los van a encontrar como hiperfenilalaninemia benigna.
Los pacientes no tratados desarrollan un déficit intelectual severo. Su tratamiento inmediato puede prevenir. A nivel mundial, fíjense por ejemplo aquí lo que yo les decía en esta parte del cuadro. PKU clásica, PKU leve, hiperfenilanemia leve, que en este caso sería la benigna que les comentaba a nivel anterior. Eso es cuestión de conocer la nomenclatura para esa enfermedad y empezar a revisar en la literatura cómo la especifica. Aquí tenemos prevalencia a nivel mundial, entonces fíjense que están muchas áreas a nivel global señalizadas y a nivel de Colombia estamos en el grisecito, que es menor de un caso por cada 100.000. Entonces es una prevalencia realmente baja. ¿Qué tiene detrás de todo esto la fenilcetonuria? Resulta que la fenilalanina es un aminoácido. Es un aminoácido que nosotros podemos tener o que obtenemos a través de la dieta. Este aminoácido va a ser catabolizado o va a ser utilizado para la formación de tirosina. Principalmente, esta tirosina se va a formar neurotransmisores, se va a formar ciertas estructuras a nivel del sistema nervioso central, neurobioquímicas, también se va a ir a formar melanina, que es lo que le da el pigmento a nuestra piel, a nuestro cabello, a nuestros ojos y a nuestros anexos cutáneos, pero para que la fenilalanina pase a ser tirosina necesita de esta enzima fenilalanina hidroxilasa. Por eso uno de los nombres que tenía o que tiene esa enfermedad es deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Pero resulta que esta fenilalanina hidroxilasa no funciona sola. Necesita de este BH4, que es la tetrabiohidropterina, para poder funcionar. Esto literalmente se comporta como un cofactor, como una coenzima. Esta BH4 le echa la manita a la fenilalanina hidroxilasa para que me convierta la fenilalanina en tirosina, pero al momento que se utiliza pasa aquí como biopterina, solita. Esta biopterina, por un proceso enzimático, vuelve a ser reciclada a tetrahidrobiopterina y volvemos a empezar el ciclo. ¿Por qué les cuento todo esto? Ya más adelante les voy a comentar el por qué les estoy contando esta parte de las biopterinas, que pues es importante. Hay otra, que es esta DNAJC12, que actúa como una cochaperona. Las chaperonas en biología celular y en cuestiones celulares son las moléculas que me ayudan a los plegamientos proteicos y a los plegamientos de otras moléculas. Y aquí es importante para el plegamiento, en este caso, de la tirosina o de los productos del catabolismo de la fenilalanina. También es importante que la tengamos ahí presente. Hay otra vía que, si bien no la mencionamos como etiogenia o etiopatogenia de la fenilcetonuria, es importante comentarla porque la fenilalanina va a terminar en estos productos fenillactato y fenilacetato. Y este fenilacetato, ¿cierto? O este ácido fenilacético es el que le va a dar una característica importante clínicamente a nuestros pacientes. El sistema nervioso central es el que principalmente se ve afectado por la fenilcetonuria. Esta fenilalanina literalmente se acumula, se acumula, se acumula porque no ha sido metabolizada y hace un paso de barrera hematocerebral, de barrera hematoencefálica y me empieza a generar que el paciente tenga toxicidades por concentraciones elevadas de fenilalanina. Hay defecto en la síntesis de neurotransmisores, la mielinización empieza a verse alterada, hay alteración en el transporte y distribución de otros aminoácidos, hay una neurotoxicidad por los metabolitos, como por ejemplo el fenilacetato que les mostraba en la diapositiva anterior, hay defectos en la síntesis del colesterol, hay defectos en los metabolismos de los ácidos grasos poliinsaturados, hay un aumento del estrés oxidativo, hay disminución de proteínas pre y postsinápticas. O sea, fíjense que la fenilalanina en cantidades amplias, en cantidades grandes en esta entidad, es literalmente una kriptonita para el sistema nervioso central. Es para el sistema nervioso central, para el cerebro, es bastante dañino todo esto. Naturalmente, esto clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Disfunción intelectual, pacientes con trastornos epilépticos, problemas motores, problemas de marcha, problemas de movimientos anormales, psiquiátricos, comportamentales, principalmente, sistema nervioso central. Olor a humedad, comentan los textos, comentan la literatura. Hay otros que dicen que olor a ratón, y este generalmente es el olor característico que les comentaba yo que me daba el metabolito, el fenilacetato. El fenilacetato acumulado me genera este olor a humedad, este olor a ratón.
Poca pigmentación en la piel, ojos y cabellos, porque no tenemos formación de melanina, entonces el paciente tiene una piel bastante clara, un cabello bastante claro, unos ojos bastante claros, eczemas a nivel cutáneo, eventualmente pueden presentar cegueras de tipo cortical y espasticidad de extremidades inferiores, ataxia cerebelar, tremor, encefalopatía, sistema nervioso central. Este artículo que aquí les estoy reseñando es un artículo bastante interesante, publicado en el 2016, colombiano, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde nos hacen una caracterización y nos presentan una familia colombiana en donde muchos, o varios, mejor, de sus... de las personas que conforman esta familia tienen fenilcetonuria. Es esa familia que les quiero presentar aquí a continuación. Esta foto, esta imagen es sacada o extraída directamente de este artículo que tienen aquí abajo a la izquierda de sus pantallas. Miren el genograma, el árbol genealógico. 1 y 2 son los papás, los papás acá, papá y mamá, ¿cierto? Y estos 5 que tenemos acá son los hijos. De los hijos tenemos 1, 2, 3, 4 que presentan la enfermedad y que han sido estudiados y que fueron caracterizados en este artículo con la fenilcetonuria. Y tenemos de los 5 hijos solo uno que aparentemente no es ni portador de la enfermedad. ¿Qué de particular tiene esta familia? Y que de hecho se ve no solamente en esta enfermedad congénita, sino en algunas otras, también en varias otras, y es estas dos rayas que aquí me están uniendo papá y mamá, y es la consanguinidad. Los papás eran lo que conocemos popularmente como primo hermanos, y de esta unión consanguínea, ambos portadores de la enfermedad tienen estos 5 hijos, de los cuales 4 sufren la enfermedad y manifiestan la enfermedad. De hecho, fíjense, por ejemplo, tomamos aquí a esta paciente como referencia, una piel bastante clara, un color de cabello bastante claro, tiene algunas alteraciones en agudeza visual aparentemente, y bueno, un artículo bastante interesante para que los que son curiosos también le puedan echar un ojito, colombiano, y es bastante bonito de leer. ¿Cómo es entonces el screening para la fenilcetonuria? Fenilalanina y la relación fenilalanina-tirosina. Si la fenilalanina está alterada, está hacia la alta, o la fenilalanina-tirosina relación está hacia la alta también, toca empezar a revisar qué es lo que está sucediendo. Y aquí es donde entra a jugar para poder descartar que no es solamente por la fenilalanina hidroxilasa, la enzima que está fallando, sino que no tengamos alguna falla en las biopterinas. Tenemos entonces que entrar a revisar qué pasa con esas terinas y qué pasa con las enzimas de ese proceso de reciclaje de la biopterina que les estaba comentando. Digamos que hay algunos textos que dicen que esto puede ser de tamizaje de la fenilalanina y que esta evaluación ya de las biopterinas y de sus enzimas puede llegar a ser algo muy confirmatorio. ¿Cuál es el tratamiento de la fenilcetonuria? Básicamente tenemos 3 pilares importantísimos que ninguno de estos 3 puede romperse, ninguno de estos 3 puede saltarse. Restricción de ingesta de proteínas naturales. Sí, generalmente la dieta de estos pacientes con fenilcetonuria es a base de frutas y vegetales. Suplementos de aminoácidos libres de fenilalanina, porque la fenilalanina es la que no podemos, no pueden estos pacientes metabolizar, pero necesitamos o necesitan estos pacientes el resto de aminoácidos que vienen solamente de la dieta. Entonces, suplementos de aminoácidos libres de fenilalanina y alimentos bajos en proteínas. Estos son los 3 pilares que recomiendan incluso nutriólogas o nutricionistas expertas en fenilcetonuria. La restricción de fenilalanina en la dieta es fundamental. Debe iniciarse desde el periodo postnatal y debe ser mantenido de por vida. Debe haber sustitutos naturales de tirosina y de, por supuesto, otros aminoácidos de tipo esencial. Y hay en desarrollo algunos medicamentos, o no en desarrollo, sino digamos que son más bien relativamente nuevos en la historia de la medicina y de esta enfermedad, como por ejemplo unas formas sintéticas de la bihidrodiopterina, que es usada como una opción o incluso en conjunto en la dieta para que pueda llevarse a cabo una mejoría de estos pacientes. Perfecto. Continuamos con la galactosemia, error innato de metabolismo de la galactosa.
autosómica recesiva, una prevalencia de 1 en 5.000. Hay 4 tipos de galactosemia, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1, que es la más frecuente, tiene algunas variantes en las que la enfermedad puede ser asintomática y cursa con una actividad enzimática por encima del 25%. Generalmente el órgano es el hígado es el órgano que generalmente más afectación presenta, más daño puede presentar. Y aquí, como en la enfermedad anterior que comentamos, la dieta es el eje principal del tratamiento también. ¿Cómo funciona esto de la galactosa y de la galactosemia? La galactosa generalmente es uno de los componentes de la lactosa, de la leche. Entonces nosotros podemos romper esa lactosa, empezar a metabolizar galactosa por un lado y empezar a metabolizar glucosa por el otro. Sin embargo, para poder metabolizar la galactosa necesito yo estas 4 enzimas: GAL-M, GALK1, GAL-T y GAL-E. Estas 4 enzimas son fundamentales para que haya un metabolismo completo de la galactosa. La GAL-E, galactosa epimerasa; la GAL-M, galactosa mutarrotasa o mutarasa, también la pueden encontrar; la GAL-K, galactoquinasa; y la GAL-T, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Fíjense que aquí la imagen es bastante diciente y nos ayuda a los 4 tipos de galactosemia. Cada uno de estos tipos viene definido por el déficit o por la alteración de la enzima que estemos nosotros evaluando. Si es deficiencia de la galactosemia, de la galactosa, 1-fosfato uridiltransferasa, que es la GALT, vamos a hablar de galactosemia tipo 1. Si es, por ejemplo, de la epimerasa, vamos a hablar de galactosemia tipo 3. Aquí un cuadrito que de pronto nos puede ayudar a fijar estos nombres de las enzimas: galactoquinasa, galactosemia epimerasa, galactosa mutarotasa o mutarasa, como también les comento que la pueden encontrar, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ¿cierto? La más común, ¿cuál es? Esta, que es para la galactosemia tipo 1 y que de hecho miren que me habla de galactosemia clásica. ¿Listo? Entonces, básicamente una alteración enzimática en el metabolismo de la galactosa en cualquiera de estas 4 enzimas, y bien sea que sea la falla, le da un tipo a cada una de estas. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener en la galactosemia? Como les comenté al inicio, el daño hepatocelular es el más importante. De hecho, miren que me habla que un 74% de pacientes pueden presentar ictericia, hepatomegalia, función hepática alterada en un 10%, trastornos de coagulación, por supuesto, ascitis por alteración del sistema veno-porta a nivel hepático. Tenemos pacientes con intolerancia alimentaria, vómito, diarrea, pobre alimentación, una falla en el medro, falla en el crecimiento. Eventualmente los pacientes pueden presentar letargia, convulsiones, deterioros cognitivos o neurocognitivos continuos, algunos síntomas del orden mental y comportamental, insuficiencias ováricas, criptorquidias y bueno, otros componentes también, otros hallazgos clínicos que son bastante frecuentes o que no son infrecuentes, mejor, de encontrar en la galactosemia. Entonces, clínicamente, ¿qué podemos ver nosotros? Un paciente con un síndrome tóxico, alteraciones del cristalino, opacidades del cristalino, por supuesto, las insuficiencias hepáticas, alteraciones renales también podemos ver. Podemos ver pacientes que tienen infecciones, incluso llegan hasta eventos sépticos por múltiples gérmenes. Digamos que uno de los más evaluados es la E. coli, la Escherichia coli, también puede estar presente ahí. Pero tenemos, y esto es lo que quiero traerles de este cuadro, las alteraciones bioquímicas específicas. Entonces, fíjense que son pacientes que van a tener galactosa en plasma elevadísima, galactosurias, y vamos a tener una elevación en la galactosa 1 fosfato en los eritrocitos, que de hecho esta es una alteración bioquímica que me puede a mí apoyar el diagnóstico de galactosemia de una manera bastante importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de certeza? Demostración de la deficiencia enzimática, ¿sí? La enzima que sea, bien sea la GAL-T, GAL-K, GAL-M o GAL-E, cualquiera de esas sea, demostramos la deficiencia enzimática y tenemos ya un diagnóstico confirmatorio de esta galactosemia. Aquí en esta imagen es un caso clínico que se encuentra de un paciente que tiene una galactosemia y no sé que no es muy fácil verlo realmente, pero lo que nos quieren ejemplificar en el caso clínico es que el paciente está presentando una catarata nuclear subcapsular que
conocen los oftalmólogos o llaman los oftalmólogos como una catarata en gota de aceite. Básicamente es que se puede ver que hay una translucidez como hacia la periferia y aquí como hacia el centro, donde de pronto está un poquito la luz y termina la luz, se ve como una opacidad hacia el fondo. Esta es una catarata nuclear subcapsular en gota de aceite que no es usual encontrar en un recién nacido y que cuando se encuentra puede llevar a pensar en que el paciente tenga alguna alteración en el metabolismo de la galactosa. Tratamiento, la dieta, como les comentaba al principio, el pilar fundamental es la restricción en la dieta, sobre todo de los lácteos, leche humana, fórmulas infantiles a base de lácteo, productos derivados de los lácteos, proteínas, vísceras, carnes frías, productos de soya fermentada, algunos quesos, a excepción de los maduros por su disminución en su componente de lactosa, ¿sí? Y básicamente el tratamiento va, como les comento y como les reitero, y es importante reiterar y tener esto muy claro, en el componente nutricional, ¿cierto? Como dice aquí, miren, remuevan todos los productos de leche de la dieta, ¿sí? Incluyendo leche humana, incluyendo leche de vaca, incluyendo algunas fórmulas infantiles que tengan la mayoría componentes a base de lactosa, reemplace con fórmulas de soya, entonces fíjense que es muy a nivel dietario, restricciones dietarias de todos los alimentos que contengan algún componente de lactosa, incluyendo la leche de vaca. Entonces, fíjense que la restricción dietaria es un pilar fundamental, como hemos repetido ampliamente el día de hoy para esta entidad. Listo. Continuemos con el déficit de biotinidasa. También es una enfermedad autosómica recesiva. Es conocida también como deficiencia de carboxilasas múltiples de inicio tardío. Ya les cuento en un ratico por qué se llama de inicio tardío. Se caracteriza por una actividad ausente o marcada de la biotinidasa, que es una enzima. Tiene una incidencia a nivel mundial de 1 a 25.000 a 1 a 60.000. Esto dependiendo, fíjense aquí el hallazgo también tan importante y tan llamativo, y lo hemos mencionado ya, de la consanguinidad que se presente en esa región. ¿Cuál es la mayor función de la biotinidasa? Reciclar la biotina, que es una vitamina del complejo B, ¿cierto? Tiene unas funciones supremamente importantes a nivel humano y la biotinidasa lo que hace es reciclarla. Ya les muestro en qué particularmente. Los síntomas de una deficiencia no tratada usualmente aparecen entre una semana y 10 años, con una edad media de 3.5 meses. Es justamente por esto, por una semana a 10 años, con una edad media de 3.5 meses, que se puede llamar deficiencia de carboxilasas múltiples de inicio tardío. Esto que les tengo aquí en pantalla es el ciclo del metabolismo de la biotina. Entonces, fíjense que la biotina dice biotina libre dietaria, ¿cierto? La que consumimos nosotros en nuestra dieta, ingresa a hacer su ciclo metabólico y lo más importante, una de las cosas más importantes de este ciclo de la biotina son estos últimos 3 círculos del final. Y es que gracias a esta biotina y todo este proceso bioquímico que sufre la biotina o que tiene la biotina, vamos a tener nosotros acetil-CoA carboxilasa, piruvato carboxilasa, propionil-CoA carboxilasa y 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa, que son son 4 carboxilasas supremamente importantes para efectos energéticos y metabólicos, tanto de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, donde literalmente es todo el pilar energético de cualquier ser humano. Por eso es que también, gracias a estas carboxilasas, es que se llama déficit de carboxilasas de origen tardío, ¿sí? Por eso es el otro nombre también de esta enfermedad, déficit de biotinidasa. ¿Qué hace entonces la biotinidasa? La biotina, que me va a quedar a mí no restante, sino que de pronto va a ser producto de todo este ciclo de la biotinidasa lo que hace es que la recicla y vuelve y la inserta aquí en el punto inicial del ciclo. Y arrancamos nuevamente el ciclo, reciclamos biotina, metemos nuevamente el inicio y vuelve y empieza. Generalmente este es el ciclo. Por supuesto, para que este ciclo se mantenga, debe haber una biotina en una dieta, pues importante o importante no, pero pues innecesario, unas cantidades esenciales de biotina para que este ciclo de reciclamiento, si se me permite la palabra, pueda llevarse a cabo. ¿Qué sucede entonces cuando la biotinidasa no funciona o cuando la biotinidasa falla?
no vamos a tener ese reciclamiento de biotina y, por supuesto, el ciclo eventualmente va a fallar, vamos a tener alteraciones en estas carboxilasas y, por supuesto, en todos sus procesos metabólicos, los procesos metabólicos que se desprenden de ahí. Tenemos hallazgos también: sistema nervioso central, debilidad motora, paresias, disminución del tono, pacientes con convulsiones recurrentes de difícil control, o sea, sistema nervioso central al 100, rash eczematoso, alopecia, pacientes que puedan presentar estridores laringeos, hiperventilaciones, apneas, sorderas neurosensoriales, disminución de la agudeza visual, escotomas, atrofia óptica, y aquí en este sensoriales hagámosle un asterisco ahí como imaginario porque ya les cuento un poquito más de esto. Otros, falla en crecimiento, vómitos persistentes, infecciones virales o micóticas recurrentes. La pérdida auditiva, por eso les dije que le hiciéramos aquí un asterisco o un marcaje como imaginario. La pérdida auditiva, las anormalidades visuales y las fallas en el desarrollo psicomotor son irreversibles una vez estas ocurren, aún si se inicia la terapia con biotina. O sea, aquí en esta deficiencia de biotinidasa, el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del manejo es fundamental, porque aquí es irreversible. Y aproximadamente el 76%, fíjense que es un porcentaje nada despreciable, de los pacientes no tratados presentan una pérdida auditiva de tipo neurosensorial. Y si tenemos de 100 pacientes no tratados con déficit de biotinidasa, 76 con una sordera neurosensorial que es irreversible, es demasiado alto. Es demasiado alto y esto se puede detener. Si bien es irreversible cuando empieza a suceder, puede detenerse su progresión con el tratamiento. El screening test, la actividad de la enzima, por supuesto, vamos a evaluar qué tanto está funcionando esta enzima. Generalmente puede uno encontrarla que está medida en porcentajes, entonces un menor del 10%, una deficiencia profunda, y del 10 al 30%, una deficiencia parcial, y de ahí para encima ya literalmente es una actividad pues bastante buena de la biotinidasa. ¿Cuál es su manejo? ¿Cuál es su tratamiento? Suplencia oral de biotina. Terapia de suplencia oral con biotina por el resto de la vida. Incluso hacen la aclaración en la literatura que ustedes revisen, en los textos que puedan llegar a revisar o cuando se sienten a revisar de esta enfermedad. Menciona bastante y en varios lugares que la biotina no es tóxica incluso a dosis altas. Y lo realizan porque justamente como la suplencia con biotina es de por vida, pues eventualmente no estamos exentos que algún paciente consuma más dosis de la que se le ha recetado. Entonces la biotina es bastante segura para este tipo de pacientes. No es necesaria, afortunadamente, la dieta con restricción de proteínas para este déficit de biotinidasa. ¿Qué es lo importante acá? Suplencia con biotina. Suplencia con biotina, no hay una restricción o una dieta especial como si de pronto la vimos en galactosemia, como si de pronto la mencionamos en fenilcetonuria. Aquí el paciente no tiene una restricción dietaria, simplemente, por favor, manejo con suplencia oral de biotina lo más pronto posible. Y ya para finalizar el día de hoy, la hiperplasia suprarrenal congénita, que si bien la dejamos de último, no es la menos importante. De hecho, es una que se ve con una frecuencia pues interesante, autosómico recesivo. Tiene dos formas, una forma clásica, que es la forma severa, y una forma no clásica, que es la forma más atípica, digamos. En más del 95%, la mutación es en el gen CYP21A2, donde resulta en una actividad reducida de la 21-hidroxilasa, que es una enzima. O sea, aquí también vamos a tener alteraciones enzimáticas. Tiene una prevalencia global de 1 a 15.000 casos. Y el defecto funcional más común es una alteración en secreción de cortisol con un aumento de CRH y de ACTH. Esto me va a llevar que haya una estimulación de la suprarrenal, pero sin una producción de esta, llevándome a un aumento del número celular y una hiperplasia suprarrenal. Esta imagen que le tengo acá, que les muestro acá, bueno, estas dos imágenes básicamente nos dan un panorama bioquímico de cómo funciona esta 21-hidroxilasa y qué es lo que sucede sobre todo en suprarrenal. Las dos son la misma imagen, solo que la traigo para efectos diferentes que ya les voy a comentar, pero básicamente el proceso que estamos viendo y todo ese poco de flechitas es para lo mismo. Tenemos un colesterol, el colesterol como un precursor, y de este
precursor en la suprarrenal, vamos a obtener progesterona, 17-hidroxiprogesterona, dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona, cortisol y aldosterona, entre muchas otras. Pero aquí, o la falla más común en la hiperplasia suprarrenal congénita es de esta enzima, la 21-hidroxilasa, que es una enzima fundamental para que haya un paso desde el colesterol a aldosterona, que es el principal mineralocorticoide, y a cortisol, que es el principal glucocorticoide. Por supuesto, todo esto sucede en la glándula suprarrenal, en la corteza principalmente, y esta segunda imagen es para mostrarles que el paso de colesterol a aldosterona es en la zona glomerular de la corteza suprarrenal y el paso a cortisol es en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Esta imagen también me sirve para algo en particular que más adelante se los amplío, y es que fíjense que tengo aquí la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Sabemos que la 17-hidroxiprogesterona, por función de la 21-hidroxilasa, pasa a ser 11-deoxicortisol, pero también tenemos 21-deoxicortisol, que es importante y lo vamos a mencionar un par de veces en las siguientes diapositivas. Importante tener en cuenta aquí que sin 21-hidroxilasa no hay cortisol, no hay aldosterona, por lo tanto los pacientes empiezan a tener alteraciones suprarrenales, alteraciones en cuanto a electrolitos, alteraciones también metabólicas a nivel de hidratos de carbono, ¿sí? Y eventualmente vamos a tener otros hallazgos. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica la podemos dividir. Recordemos que en la primera diapositiva de esta entidad les dije que había una clásica y una no clásica. Voy a hablarles aquí rápidamente de la clásica y luego comentamos un poquito sobre la no clásica. La clásica la voy a dividir yo en perdedora de sal y no perdedora de sal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La perdedora de sal inicia generalmente con crisis adrenal, entonces un paciente que vomita de una deshidratación severa, hipoglicémico, hipotenso, tiene alteraciones hidroelectrolíticas, potasio por el piso, una hiponatremia un sodio, perdón, bastante bajo que me da una hiponatremia, pero algo supremamente importante para tener en cuenta en la hiperplasia suprarrenal congénita clásica perdedora de sal es que hay una virilización genital pronunciada. En ambas hay virilización genital, pero en la perdedora de sal es pronunciada. La no perdedora de sal, que es la virilizante simple, ¿cierto? Y es llamativo aquí el nombre, es un cierto nivel de la función enzimática está conservada, o sea, la 21-hidroxilasa alguna función me está dando, algo me están dando, algo está funcionando. No hay pérdida de electrolitos, no hay pérdida de sodio, no hay pérdida de sal, por eso se llama no perdedora de sal. Y la virilización genital es menos pronunciada, justamente a pesar que la perdedora de sal es la de la virilización mayor. Esta no perdedora de sal, como solamente tiene virilización, es que se llama virilizante simple. Listo. Aquí ya les voy a hablar un poquito de la no clásica. Este es un cuadro comparativo que es bastante interesante, en donde me pone la perdedora de sal, no perdedora de sal de la clásica y me pone la no clásica y me cuenta un par de detalles de ellas. Entonces, fíjense, perdedora de sal, periodo neonatal, una virilización de moderada pronunciada, que lo mencionábamos en la diapositiva anterior, aldosterona casi que indetectable, cortisol casi que indetectable porque está detenido ahí el proceso desde el colesterol a la formación tanto de cortisol como de aldosterona. Justamente por esta disminución de aldosterona es que los pacientes pierden sal. Recordemos que la aldosterona a nivel de túbulo renal colabora con la reabsorción y con la recaptación de sal y de otros electrolitos. Al momento de tener aldosterona bajita, el paciente literalmente bota y desecha sal, por eso pierde sal y es perdedora de sal. En la no perdedora de sal, fíjense que respecto a la aldosterona puede estar en disminuida o puede estar en niveles normales, entonces no vamos a perder tanta sal como la que sí pierde. Y la virilización es moderada pronunciada. Pero enfoquémonos un poco más en la no clásica. Generalmente, hasta aquí hemos hablado de pacientes recién nacidos, congénito. La no clásica, si bien la falla puede ser a nivel congénito, empieza el paciente a presentar sintomatología, bien sea desde la infancia o incluso en pacientes adultos. Entonces es, por ejemplo, ahorita les muestro un caso, una paciente femenina
adulta que empieza a presentar hirsutismos, aumento del vello facial, aumento del vello corporal, una disposición del vello genital o del vello púbico muy masculina, empieza a tener una cierta virilización y eventualmente al momento de estudiarlo nos damos cuenta que es una hiperplasia suprarrenal congénita de tipo no clásico en este paciente o en esta paciente. Aldosterona normal, cortisol normal, o sea, esta paciente que les comento que ya les muestro un par de fotos y hablamos un poquito más de ese caso, no tiene alteraciones de aldosterona ni de cortisol. Sin embargo, la hiperplasia suprarrenal congénita, yo les he mencionado hasta el momento la más común, que es la deficiencia de 21-hidroxilasa, pero hay otras enzimas que también hacen parte de este proceso bioquímico y metabólico desde el colesterol hasta los productos finales en suprarrenal y cada una de ellas puede presentar su deficiencia y puede generarme una hiperplasia suprarrenal congénita. Por supuesto, vamos a tener incidencias diferentes. Fíjense, por ejemplo, que estas últimas tres es rara su incidencia. Pasamos de una deficiencia a una incidencia de 1 a 10 a 1 a 18.000 en 21-hidroxilasa a 11 beta-hidroxilasa, 1 en 100.000, ¿sí? Entonces cambia la cosa, las crisis adrenales me van a cambiar entre ellas, lo que son los niveles de andrógenos van a cambiar, las virilizaciones y los niveles de virilización me van a cambiar, pero también es importante conocerlas porque podemos tener un paciente con una clínica de hiperplasia suprarrenal congénita, pero sin deficiencia de 21-hidroxilasa. Entonces tenemos otros componentes enzimáticos y otras proteínas reguladoras de la esteroidogénesis que pueden ser causas de hiperplasia suprarrenal congénita. Es importante mencionarlas, es importante conocerlas y es importante tenerlas en mente si tenemos un paciente con una sospecha grande de esto. En esta diapositiva tenemos una imagen a la izquierda en la que les estoy mostrando, les quiero presentar una escala, se llama la escala de Prader, que es una escala para evaluar, digamos, visualmente hablando, el proceso o el nivel de virilización que puede estar teniendo esta paciente, una paciente femenina. Vemos acá en la primera imagen de la izquierda unos órganos femeninos, tanto externos como internos, normales, y empezamos a ver cómo hay una cierta transformación hasta que tenemos una virilización que realmente pareciera a simple vista un paciente masculino. Sí, justamente tenemos alteración a nivel del clítoris, entonces una clitoromegalia, un clítoris aumentado de tamaño, un cierre de los labios vaginales, ¿sí? Ese también lo podemos ver aquí en este corte sagital, un cierre de lo que es la cavidad virtual de la vagina con una fusión de los pliegues, ¿cierto? Un clítoris agrandado, incluso empieza a haber una unión a nivel como similar al rafé escrotal de los testículos de los hombres. Y bueno, esto es básicamente para evaluar la virilización y para que conozcamos que existe esta escala de Prader, en la que nos puede ser bastante útil. Y la siguiente imagen, la de la derecha, tengo aquí esta paciente que es la que les he venido comentando. Es una paciente femenina, es una mujer. Si mi memoria no me falla, tiene 33, 34 años de edad cuando le realizan el diagnóstico y ella básicamente consulta porque empieza a tener una alopecia, ¿sí? Una alopecia y un aumento del vello facial y un aumento del vello corporal. Empiezan a hacerle estudios a la paciente y nos damos cuenta, o se dan cuenta, los autores de este artículo y de esta presentación de caso, que la paciente está cursando con una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, de presentación en el adulto, no tiene alteraciones de aldosterona, no tiene alteraciones de cortisol, no tiene alteraciones hidroelectrolíticas, simplemente empezó a presentar esto a nivel de anexos cutáneos y por eso llegaron al diagnóstico. Y fíjense cómo aquí está a los 3 meses del tratamiento, perdón, aquí está cuando recién ingresa la paciente, cuando recién se diagnostica esa alopecia que tiene. A los 3 meses, si bien ya ha recuperado folículos pilosos de manera importante, sigue con algunas zonas alopécicas y al final del tratamiento o al año del tratamiento ya la paciente empieza a tener una regulación hormonal que es evidente incluso en el fenotipo de la paciente y en las características externas de la paciente. ¿Cuál es el screening test? 17-hidroxiprogesterona, que es la que está inmediatamente anterior en la cascada bioquímica de la 21-hidroxilasa, pero hay que tener ciertas precauciones. La 17-hidroxiprogesterona puede estar elevada en los primeros 2 días de un recién nacido y puede estar elevada en prematuros. De hecho,
Se utilizan valores de referencia tanto para recién nacidos como en algunos casos para pacientes prematuros también. Incluso para el peso también conoce uno valores de referencia para la 17-hidroxiprogesterona. Y la 21-deoxicortisol, que se las mostré cuando les presenté la bioquímica de la hiperplasia suprarrenal congénita y les dije tengámosla aquí presente que la vamos a mencionar más adelante, es porque como también viene derivada de la 17-hidroxiprogesterona, también puede ayudarnos a medir la actividad de la 21-hidroxilasa. Y de hecho hay algunos lugares en donde dentro de su tamización, perdón, mete la 17-hidroxiprogesterona, pero también le adiciona la 21-deoxicortisol. ¿Qué es clave acá? Diagnóstico oportuno, determinación de sexo. Como les mostré en la escala de Prader, pueden haber unas virilizaciones que realmente el paciente puede ser masculino, pero tener un cariotipo femenino, o sea, puede ser masculino visualmente hablando a nivel genital, pero puede tener un cariotipo femenino. Entonces, determinación de sexo y, por supuesto, evitar las crisis adrenales, que las crisis adrenales son los que ingresan los pacientes a cuidado intensivo y eventualmente pueden ser fatales. Reemplazo de las hormonas vitales, reemplazo de cortisol, reemplazo de la aldosterona en caso tal que sea requerido, así como la supresión de la ACTH a nivel ya central y la supresión de la producción adrenal de andrógenos. Por ejemplo, en el caso de la paciente que les mostré adulta, aparte de manejar otras cuestiones que tenía por su hiperplasia renal congénita, también fue manejada con anticonceptivos orales, justamente para suprimir la producción adrenal de andrógenos o para hacer una regulación mejor hormonal de esta producción adrenal de andrógenos. Manejo glucocorticoides, ¿sí? La hidrocortisona, por supuesto, sustitutivo de cortisona, de la cortisona endógena, y la fludrocortisona como un sustitutivo de la aldosterona como principal mineralocorticoide. Y los ACOs, los anticonceptivos orales que les mencioné en el caso que les he presentado. Esta es la bibliografía. Es una amplia bibliografía que pues les recomiendo, es bastante interesante, habla un poquito más a profundidad y a fondo de lo que yo en este ratico les he podido comentar y les he podido expresar. Y bueno, eso era todo y muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Rafael Baracaldo. Así pues, para todas las personas que se mantuvieron conectadas a este webinar de tamizaje neonatal con toda esta bibliografía súper importante en esta exposición, desde la práctica clínica, pues abrimos el espacio de preguntas para que ustedes las puedan registrar a través del mismo chat de esta reunión y nosotros las vamos leyendo para que el doctor Rafael Baracaldo las pueda responder en este mismo espacio. Recuerden que al final de esta sesión de preguntas enviaremos el link a través del mismo chat de esta conexión para que ustedes puedan registrar su asistencia a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. De tal manera que vamos a dar un par de minutos para que las personas puedan registrar sus preguntas a través de redes sociales o a través de nuestros canales digitales donde está siendo retransmitido este webinar para que el doctor Rafael Baracaldo lo pueda responder. Invitamos también a Iván, que hace parte del equipo de mercadeo del Laboratorio Clínico Colcan, para que empiece a leer las preguntas que pueden ir registrando en nuestros canales digitales. Gracias, Alejandro. Claro que sí. Gracias a los que nos están siguiendo ahorita a través de redes sociales y nos están haciendo la primera pregunta. Ya tenemos varias. La primera es para el doctor. ¿Cómo sería el seguimiento de un paciente diagnosticado con hipotiroidismo congénito? Ok, el seguimiento de un paciente con hipotiroidismo congénito, digamos que según la Academia Americana de Pediatría, recomienda como un calendario de seguimiento, un calendario de monitoreo. Dice que tan pronto se inicia el tratamiento, de 2 a 4 semanas, vamos nuevamente a evaluar cómo están estas hormonas, cómo está comportándose hormonalmente el paciente. Después, cada 1 a 2 meses durante los primeros 6 meses de vida. Luego, cada 3 a 4 meses, entre los 6 meses y los 3 años de vida, y luego cada 6 a cada año hasta que el crecimiento del paciente sea completado. Por supuesto, si a lo largo de todo este proceso, desde que nace hasta que se completa el tratamiento, ha habido cambios de la dosis, esto nos cambia un poquito el esquema, nos cambia un poquito el calendario y vamos a hacer una evaluación del paciente de 4 a 6 semanas posterior al cambio de la nueva dosis.
Gracias, doctor Rafael Baracaldo. Les contamos a las personas que nos están preguntando aquí en el chat que si pueden tener acceso a la sesión. Por supuesto que sí. Ustedes lo van a ver en los próximos días. La primera sesión de tamizaje neonatal y esta segunda sesión organizada por el Laboratorio Clínico Colcán en nuestro canal de YouTube. En la lista de reproducción de webinars encontrarán todo el repositorio de los webinars que hemos desarrollado a lo largo de este año, en el 2022, con Laboratorio Clínico Colcán. Iván, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Claro que sí. Tenemos la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Cuál sería el paso a seguir para confirmar el screening de tricinógeno para fibrosis quística? Ok, con un paciente en el que en el tamizaje nos marca o nos da un tripsinógeno elevado, el paso inmediatamente posterior vendría a ser la evaluación de electrolitos en sudor. Un test de sudor, un test de electrolitos en sudor, eso nos da muchísimas más luces para, para poder acercarnos a un diagnóstico de fibrosis quística, por supuesto. Ya eventualmente, pues tenemos también lo que es la búsqueda de las mutaciones ya a nivel genético, a nivel genómico del CFTR, que también ya sería ya como la confirmatoria, ya sería la certeza de diagnóstico. Tenemos otra y es, si es tratada a tiempo la fenilcetonúria, ¿puede el paciente tener un coeficiente intelectual normal? Bueno, aquí la literatura es bastante controvertida. Hay textos que dicen que el paciente puede llegar a tener una inteligencia normal, mientras que hay otros que dicen que el paciente que es tratado a tiempo, casi que a la inmediatez del diagnóstico, puede llegar a tener un coeficiente intelectual un poco más bajo del normal. ¿Sí? Pero naturalmente el tratamiento, entre más rápido se haga, va a detener el deterioro, ¿no? Y va a detener la progresión, que es algo supremamente importante para la calidad de vida de cualquier paciente. Tenemos otra aquí a través de redes sociales que nos están haciendo en este momento y es ¿por qué es conocida la deficiencia de biotinidasa también como de inicio tardío? Ok, la deficiencia de biotinidasa es conocida también de inicio tardío. Como mencionábamos, los síntomas en los pacientes que no han sido tratados pueden aparecer desde unas semanas después del nacimiento, incluso hasta 10 años de vida, con una media de 3.5 meses. Generalmente estamos acostumbrados que los síntomas de las enfermedades de tamizaje neonatal aparecen muy pronto, aparecen en edades muy tempranas y este se puede demorar hasta 3.5 meses o inclusive años. Por eso es que se llama, por eso es que se le da en algunas referencias el nombre de inicio tardío. Listo, tenemos otra aquí y es la siguiente. La aldosterona, ¿cómo se puede encontrar en la hiperplasia suprarrenal no perdedora del SAD? Ok, la aldosterona, como mencionábamos, es el principal mineralocorticoide de la glándula suprarrenal. Es el encargado en condiciones normales de la captación o la reabsorción de sodio y de algunos electrolitos para no perderlos a nivel de riñón, a nivel renal. Y cuando estamos hablando de una hiperplasia suprarrenal no perdedora de sal, la aldosterona es porque se encuentra bien sea o en cantidades normales o está ligeramente disminuida, pero aún se encuentra lo suficientemente funcional para poder clasificar esta hiperplasia suprarrenal como no perdedora de sal. Gracias, doctor. Tenemos otra que nos están haciendo atrás del chat y es la siguiente. ¿La fibrosis quística puede ser detectada antes del nacimiento? La fibrosis quística antes del nacimiento. Bueno, aquí ya empezamos a meternos con los diagnósticos prenatales. Generalmente esos diagnósticos prenatales tienen un componente de búsqueda de mutaciones y de búsqueda de mapeo genético bastante importante. Y sí hay unos textos, sí hay unos artículos bastante interesantes donde menciona algunos diagnósticos a través de mapeos genéticos de la fibrosis quística a nivel prenatal. Pues bien, doctor Rafael Baracaldo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla sobre tamizaje neonatal. Es bien importante para todas las personas que se lograron conectar tener acceso a nuestra sesión. Pues les recuerdo que a través del canal de YouTube ustedes lo podrán volver a ver. Es importante que en el link que les vamos a compartir en contados minutos, ustedes se puedan registrar para que allí nosotros podamos tener contacto con ustedes e invitarlos y enviarles el link precisamente para que puedan ver esta sesión en diferido. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán sobre tamizaje neonatal. Les hemos dejado el link para su registro a través de este mismo chat para que ustedes puedan registrarse. Muchísimas gracias y feliz tarde.